En el corazón de la Inglaterra medieval, en el siglo XII, la vida de Thomas Becket comenzó a seguir un camino que culminaría en el testimonio supremo de fe. Nacido el 21 de diciembre de 1119 en la ciudad de Londres, Tomás era hijo de Gilbert y Matilda, una familia burguesa que buscaba estabilidad en medio de las transformaciones de la época. Desde temprana edad, Tomás demostró una aguda inteligencia y una personalidad llamativa, cualidades que atraerían la atención de quienes lo rodeaban. Su formación inicial estuvo confiada a la Iglesia, que le ofreció las mejores oportunidades educativas, preparándole para un futuro prometedor. En su juventud, Tomás estudió en el colegio Merton Abbey de Surrey, donde destacó por su habilidad en lógica y retórica. Posteriormente, profundizó sus estudios de teología y derecho canónico, viajando a París, donde el fervor académico de la época alimentó su sed de conocimiento. Cuando regresó a Inglaterra, Tomás entró al servicio de Theobald, arzobispo de Canterbury, quien rápidamente reconoció en él un talento poco común. Teobaldo se convirtió no solo en un mentor, sino también en un promotor de su carrera eclesiástica, confiándole importantes misiones dentro de la curia papal. En 1155, Tomás fue nombrado canciller del rey Enrique II, título que marcó el comienzo de una compleja relación con el monarca. Como canciller, Tomás demostró una gran eficiencia administrativa, ganándose la confianza del rey y asegurando su posición en el centro del poder. Aunque Tomás era un laico en ese momento, su papel como canciller estuvo marcado por una austeridad personal que contrastaba con la opulencia de la corte. Administró los bienes del reino con prudencia y promovió reformas que apuntaban a fortalecer la autoridad del trono. Enrique II vio a Tomás como un aliado indispensable y en 1162 lo nombró para el cargo de arzobispo de Canterbury, el cargo más alto de la Iglesia en Inglaterra. El nombramiento fue recibido con sorpresa, ya que muchos veían a Tomás más como un hombre del rey que como un servidor de la Iglesia. Sin embargo, al asumir el arzobispado, Thomas Becket experimentó una profunda transformación espiritual. Renunció a los lujos y privilegios mundanos, adoptando una vida austera y dedicándose por completo a la defensa de la fe y la justicia divina. Este cambio generó tensiones inmediatas entre Tomás y Enrique II, ya que el rey esperaba que el nuevo arzobispo fuera un instrumento dócil en sus manos. Tomás, sin embargo, se convirtió en un ferviente defensor de la independencia de la Iglesia, lo que le puso en camino de colisión con el monarca. Las disputas entre Tomás y Henry se intensificaron sobre las constituciones de Clarendon, un conjunto de leyes que buscaban limitar la autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Tomás se negó a firmar el documento, argumentando que la Iglesia no podía estar subordinada al poder temporal. La negativa de Tomás generó la ira de Enrique, quien inició una campaña para debilitar al arzobispo. Bajo una presión cada vez mayor, Tomás decidió huir al exilio en 1164, buscando refugio con el rey Luis VII de Francia y el papa Alejandro III. Durante sus 6 años de exilio, Tomás mantuvo una activa correspondencia, denunciando las injusticias del rey y defendiendo la libertad de la Iglesia. También encontró apoyo entre el clero y los fieles que compartían su visión de una Iglesia autónoma. El papa Alejandro III se convirtió en aliado de Tomás, brindándole el apoyo espiritual necesario para afrontar la adversidad. A pesar de las dificultades, Tomás nunca dejó de ejercer su papel de pastor del rebaño inglés, ni siquiera a distancia. En 1170, presionado por la opinión pública y las circunstancias políticas, Enrique II permitió que Tomás regresara a Inglaterra. El regreso fue recibido con alegría por el pueblo, pero la tensión entre el arzobispo y el rey siguió creciendo. Tomás retomó su posición en Canterbury con renovada determinación, restableciendo su autoridad y excomulgando a varios nobles que habían apoyado las medidas del rey contra la Iglesia. Estos actos provocaron la furia de Henry. Durante una reunión en su corte, Enrique pronunció la frase que marcaría el destino de Tomás: ¿Quién me librará de este sacerdote turbulento? Aunque se debate la intención del rey, 4 caballeros interpretaron sus palabras como una orden. El 29 de diciembre de 1170, los caballeros Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard le Breton irrumpieron en la catedral de Canterbury. Armados y decididos,
enfrentaron a Tomás en el altar. Tomás Becket, sabiendo el riesgo que corría, se mantuvo firme en su fe. Cuando los caballeros le exigieron que se sometiera a la voluntad del rey, él respondió con valentía: «No temeré a la muerte, moriré por la Iglesia». El ataque fue brutal y cruel. Ante el altar, Tomás fue asesinado, derramando su sangre como mártir por la libertad de la Iglesia. Su muerte conmocionó a la cristiandad y provocó una ola de indignación en toda Europa. La noticia del martirio de Thomas Becket se difundió rápidamente y comenzaron a surgir informes de milagros en el lugar de su muerte. Los fieles creían que había alcanzado la santidad y que sus oraciones podían interceder ante Dios. En 1173, apenas 3 años después de su muerte, Thomas Becket fue canonizado por el Papa Alejandro III. Su canonización reafirmó la importancia de su lucha y marcó el inicio de una devoción popular que duraría siglos. La Catedral de Canterbury se ha convertido en un importante destino de peregrinación, con fieles de todas partes viajando para venerar la tumba de Santo Tomás Becket. Entre ellos se encontraba Geoffrey Chaucer, quien celebraría estas peregrinaciones en sus Cuentos de Canterbury. La influencia de Tomás Becket trascendió fronteras, convirtiéndose en un símbolo de resistencia a la opresión y fidelidad a los principios cristianos. Su ejemplo ha inspirado a líderes religiosos y políticos a lo largo de la historia. Enrique II, sacudido por las consecuencias de su disputa con Tomás, realizó un acto público de penitencia en 1174. Caminó descalzo hasta la tumba del santo y permitió que los monjes lo castigaran en señal de arrepentimiento. Santo Tomás Becket sigue siendo uno de los mártires más venerados de la Iglesia Católica, y su legado es un recordatorio eterno del coraje que se necesita para defender la fe frente a la adversidad. Su vida es un testimonio de que la verdad siempre prevalece. Tras su muerte, la figura de Santo Tomás Becket cobró relevancia no solo como mártir, sino también como ejemplo de fidelidad a la Iglesia en tiempos de persecución. Su memoria quedó preservada en sermones, hagiografías y la cultura popular de la época. La Catedral de Canterbury, donde ocurrió el martirio, se convirtió en un lugar de intensa devoción. La sangre derramada de Tomás fue cuidadosamente preservada y venerada como una reliquia sagrada, atrayendo multitudes de peregrinos. El culto a Santo Tomás Becket se extendió rápidamente por Europa, y en varios países se construyeron iglesias y capillas dedicadas a él. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de resistencia espiritual contra las fuerzas opresivas del mundo secular. Entre los peregrinos que visitaron su tumba, muchos informaron de las gracias logradas a través de su intercesión. Se creía que Santo Tomás tenía el poder de curar enfermedades, proteger a los pobres y otorgar justicia divina a los oprimidos. Los relatos de milagros asociados con Santo Tomás se registraron en libros sagrados, conocidos como los Milagros de Santo Tomás. Estos relatos reforzaron la fe de los cristianos y consolidaron su posición como uno de los santos más venerados de su tiempo. La santidad de Thomas Becket fue recordada en ceremonias solemnes que reunieron a clérigos y fieles en procesiones y misas en su honor. Su fiesta litúrgica, celebrada el 29 de diciembre, se ha convertido en uno de los momentos más esperados del calendario cristiano. En el siglo XIII, la tumba de Santo Tomás en Canterbury adquirió un esplendor sin precedentes. Preciosas joyas, oro y arte sacro adornaron el lugar, demostrando el agradecimiento de los devotos y la importancia de su memoria. En Roma, la devoción a Santo Tomás Becket fue acogida con entusiasmo y el Papa ordenó la construcción de altares y capillas dedicadas a él. La universalidad de su historia reforzó los valores centrales de la Iglesia. La figura de Tomás inspiró también a artistas, escritores y poetas que vieron su vida como un tema rico en significados espirituales. Su martirio fue representado a menudo en vidrieras, pinturas y esculturas que decoraban las iglesias. A pesar de su fama y apoyo popular, la memoria de Santo Tomás Becket no estuvo exenta de desafíos. En periodos de conflicto entre la Iglesia y el Estado, su historia se utilizó como ejemplo, tanto de resistencia como de contestación. Durante el reinado de Enrique VIII,
el culto a Santo Tomás Becket fue duramente atacado. Con la Reforma Anglicana, se prohibió la veneración de los santos y las tumbas y reliquias de muchos de ellos fueron destruidas. La tumba de Santo Tomás en Canterbury fue saqueada y sus reliquias desaparecieron, probablemente destruidas por orden del rey. Aún así, el recuerdo del santo perduró, especialmente entre los católicos perseguidos. En el siglo XIX, con la restauración de determinadas libertades religiosas, renació la devoción a Santo Tomás Becket. Su historia fue contada como un ejemplo de perseverancia y fe ante la adversidad. Hasta el día de hoy, la Catedral de Canterbury mantiene viva la memoria del mártir. El lugar donde fue asesinado está marcado por una espada suspendida, que simboliza el brutal ataque que sufrió en defensa de su fe. La historia de Santo Tomás Becket también conlleva profundas lecciones sobre la relación entre Iglesia y Estado. Es un ejemplo de cómo la fidelidad al Evangelio debe prevalecer siempre sobre las exigencias del poder secular. En el Concilio Vaticano II, los padres conciliares resaltaron la importancia de santos como Tomás Becket, que supieron vivir su fe en medio de los desafíos políticos y sociales. Ha sido citado como modelo de santidad para los tiempos modernos. Su figura es especialmente relevante en un mundo donde la libertad religiosa sigue amenazada. Santo Tomás Becket enseña que es posible resistir con valentía, incluso cuando esto implica grandes sacrificios. La teología del martirio encuentra una de sus más altas expresiones en Tomás Becket. No solo murió por su fe, sino que vivió cada momento de su vida con el objetivo de honrar a Dios y defender la Iglesia. Entre los teólogos, Santo Tomás es recordado a menudo como un ejemplo de martirio consciente. Conocía las consecuencias de sus decisiones, pero se mantuvo firme, poniendo su confianza en Dios. Su vida también pone de relieve la importancia del papel de los laicos en la Iglesia. Como canciller, utilizó sus habilidades administrativas e intelectuales para servir tanto al reino como a la Iglesia, antes de su ordenación sacerdotal. La devoción a Santo Tomás Becket está especialmente viva en Inglaterra y otras naciones de tradición católica. Las parroquias y comunidades que llevan su nombre continúan transmitiendo su historia a las generaciones más jóvenes. En la literatura, a menudo se le menciona como un ejemplo de integridad moral. El coraje y la determinación de Tomás Becket se celebran como virtudes que trascienden las barreras del tiempo. La celebración de su fiesta litúrgica es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que ha enfrentado la Iglesia a lo largo de la historia. Su memoria invita a los fieles a renovar su compromiso con Cristo y la verdad. La espiritualidad de Santo Tomás Becket está marcada por una confianza inquebrantable en la divina providencia. Creía que su vida estaba en manos de Dios y que ningún poder terrenal podría apartarlo de su misión. Su intercesión se invoca especialmente en tiempos de crisis, cuando la libertad de practicar la fe se ve amenazada. Santo Tomás Becket sigue siendo una fuente de esperanza para quienes enfrentan persecución. La devoción a Santo Tomás Becket, aunque profundamente arraigada en el contexto histórico del siglo XII, tiene una relevancia perenne, especialmente para aquellos que enfrentan persecución por su fe. Se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana contra las injusticias del poder temporal. Sus acciones y elecciones, marcadas por una valentía singular, desafiaron el sistema político de su tiempo, demostrando que el compromiso con la verdad evangélica es superior a cualquier alianza mundana. Este testimonio continúa inspirando a cristianos en diferentes contextos culturales e históricos. Durante la Edad Media, el ejemplo de Santo Tomás Becket se enseñó ampliamente en las escuelas catedralicias y en los monasterios. Representaba la figura del pastor que no abandona a sus ovejas, ni siquiera ante el peligro, permaneciendo fiel hasta el final. Además, la figura de Tomás Becket tuvo un impacto significativo en la formación de la identidad cristiana inglesa. Muchos vieron en él no solo un mártir, sino también un protector espiritual del pueblo contra los abusos de reyes y señores. La literatura medieval, como los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, ayudó a perpetuar su memoria, retratando el lugar de su martirio como un lugar de encuentro para peregrinos y un espacio sagrado de milagros y renovación espiritual. En los registros hagiográficos, los milagros atribuidos a Santo Tomás Becket
se describen con impresionante detalle. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos y consoló a los afligidos, fortaleciendo la creencia popular en su poder intercesor. En 1220, 50 años después de su martirio, el cuerpo de Santo Tomás Becket fue trasladado a un magnífico relicario dentro de la Catedral de Canterbury. Esta ceremonia, conocida como el traslado de Santo Tomás, reunió a una gran multitud de creyentes. El traslado supuso un hito en la veneración del santo, consolidando a Canterbury como uno de los destinos de peregrinación más importantes de Europa. Reyes, nobles y campesinos se unían en oración ante sus reliquias, buscando bendiciones y protección. Durante el período de las Cruzadas, el culto a Santo Tomás Becket se expandió más allá de Europa. Las reliquias asociadas con el santo fueron llevadas a Medio Oriente, donde los cristianos de Tierra Santa también comenzaron a venerarlo. La memoria de Santo Tomás fue un punto de unidad entre diferentes naciones y culturas dentro del cristianismo medieval. Su vida y muerte fueron vistas como una reafirmación del ideal de santidad en tiempos de desafíos universales para la Iglesia. Uno de los aspectos más notables de su espiritualidad fue su humildad ante la gran responsabilidad que llevaba. Como arzobispo, Tomás adoptó una postura de sencillez y caridad, distanciándose de la pompa que antes lo caracterizaba como canciller. La transformación de Thomas Becket de administrador secular a líder espiritual dedicado se cita a menudo como un ejemplo de la gracia divina trabajando para convertir corazones. Su vida ilustra cómo Dios puede moldear almas dispuestas a obedecer. El martirio de Santo Tomás Becket también se recuerda como un hito en la lucha de la Iglesia por la libertad. Defendió firmemente la autonomía del clero y la inviolabilidad de los sacramentos, valores que siguen siendo fundamentales en la teología católica. En el contexto de las disputas entre Iglesia y Estado, Thomas Becket se convirtió en un ejemplo de equilibrio entre fidelidad al Evangelio y valentía ante las presiones políticas. Su vida muestra que la verdadera autoridad viene de Dios. Siglos después de su muerte, la influencia de Santo Tomás continuó dando forma a los debates teológicos y políticos. Sus acciones fueron citadas a menudo como precedente en las discusiones sobre los derechos y deberes de la Iglesia en relación con el Estado. En los tiempos modernos, la figura de Santo Tomás Becket sirve de inspiración para líderes religiosos que enfrentan regímenes autoritarios o hostiles a la fe. Demuestra que la fidelidad a Dios debe estar siempre por encima de las conveniencias humanas. El ejemplo de Tomás Becket es también un recordatorio de la importancia del diálogo entre Iglesia y Estado, pero con una clara distinción entre sus ámbitos de acción. Su vida enfatiza la necesidad de respetar la integridad y la misión de la Iglesia. La devoción popular a Santo Tomás Becket sigue viva en muchas comunidades de todo el mundo. Las iglesias que llevan su nombre celebran su memoria con procesiones, novenas y misas que resaltan su valentía y santidad. En Inglaterra, a pesar de los cambios religiosos provocados por la Reforma Anglicana, la memoria de Santo Tomás es respetada incluso por algunos miembros de la Iglesia Anglicana, que lo ven como un defensor de la justicia y de la conciencia. En el Vaticano, la figura de Santo Tomás Becket es reconocida como uno de los pilares del martirio cristiano. Su historia se recuerda a menudo en documentos pontificios que resaltan el valor de dar testimonio de fe en tiempos de persecución. Su fiesta litúrgica sigue celebrándose con gran solemnidad, especialmente en las comunidades católicas de habla inglesa. Estas celebraciones refuerzan el compromiso con los valores por los que vivió y murió. La importancia de Santo Tomás Becket trasciende el tiempo y el espacio, llegando incluso a quienes nunca han oído hablar de su historia. Representa el poder del Evangelio para transformar vidas y desafiar las estructuras del mal. El martirio de Tomás también pone de relieve la importancia del clero en la defensa de la fe y el bienestar espiritual del pueblo. Es un modelo para obispos y sacerdotes que enfrentan desafíos en sus misiones pastorales. Su vida es un mensaje de que la santidad no está reservada solo a momentos extraordinarios, sino que se construye sobre la fidelidad diaria a Dios, incluso en medio de las dificultades y tentaciones del mundo. Saint Thomas Becket sigue siendo un faro de esperanza y resistencia. Nos recuerda que la verdadera victoria no reside en el poder humano,
sino en la total sumisión a la voluntad de Dios. La historia de Santo Tomás Becket, rica en significado espiritual y moral, es un ejemplo de cómo la fuerza de la fe puede afrontar las mayores adversidades. Su vida muestra que la llamada a la santidad requiere a la vez valentía y humildad ante los planes de Dios. Para los cristianos, el martirio de Thomas Becket es un testimonio de la supremacía de los valores espirituales sobre los intereses materiales. Eligió perderlo todo, incluso su propia vida, para ganar la eternidad con Cristo. La devoción al santo sigue viva en las iglesias de todo el mundo, donde se venera su imagen y se veneran sus reliquias cuando están disponibles. Representan la memoria física de tu entrega total a Dios. En los tiempos modernos, la Catedral de Canterbury mantiene viva la memoria de Thomas Becket como lugar de oración y reconciliación. Peregrinos de diferentes denominaciones cristianas visitan el sitio en busca de inspiración y renovación espiritual. La unidad que Santo Tomás Becket inspira entre los cristianos es especialmente significativa en un mundo marcado por divisiones religiosas. Su vida es una invitación al diálogo y a la comprensión mutua entre quienes profesan la fe en Cristo. Entre los santos de la Iglesia Católica, Thomas Becket es uno de los ejemplos más claros de resistencia al abuso de poder. Demostró que la obediencia a Dios está por encima de cualquier orden humano que contradiga las enseñanzas de la Iglesia. En el arte sacro, Santo Tomás Becket suele ser representado en escenas de su martirio, vistiendo túnicas episcopales y rodeado de los caballeros que lo atacaron. Estas imágenes son un recordatorio de su valentía y sacrificio. La cruz que Tomás cargó a lo largo de su vida fue pesada, pero la abrazó con alegría y confianza en la promesa de Cristo. Esta fe inquebrantable es una de las razones por las que continúa inspirando a tanta gente. Sus últimas palabras, pronunciadas ante sus verdugos, resuenan como un desafío a todos los cristianos. Acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la defensa de su iglesia. Esta afirmación resume toda su vida dedicada al servicio divino. En el contexto de la historia de la iglesia, el ejemplo de Thomas Becket resalta la importancia de líderes espirituales que no temen enfrentar las fuerzas de la injusticia. Es modelo de pastores que guían a su rebaño con firmeza y amor. En su canonización, el Papa Alejandro III destacó que la vida de Santo Tomás Becket fue un claro testimonio de la gracia de Dios actuando en el mundo. Fue proclamado santo no solo por su martirio, sino también por su vida de servicio. El mensaje de Santo Tomás Becket es universal. Habla de fidelidad, valentía y sacrificio. Estos valores trascienden culturas y épocas, lo que lo convierte en un santo especialmente relevante en tiempos de crisis. Para los católicos perseguidos en todo el mundo, la historia de Santo Tomás Becket es un consuelo y una inspiración. Nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está presente y guía a sus fieles servidores. La espiritualidad de Santo Tomás está marcada por una profunda confianza en la divina providencia. Creía firmemente que Dios nunca abandona a quienes le sirven con corazón puro y espíritu resuelto. Las oraciones dedicadas a Santo Tomás Becket suelen pedir fortaleza ante las dificultades y sabiduría para tomar decisiones que sean acordes a la voluntad de Dios. Es un poderoso intercesor para quienes enfrentan dilemas morales. La historia de su vida también ofrece lecciones prácticas para los líderes de la Iglesia. Tomás Becket demostró que el liderazgo espiritual requiere integridad, dedicación y voluntad de anteponer el bien de las personas a los intereses personales. En tiempos de creciente secularismo, la figura de Thomas Becket es un recordatorio de que la fe nunca debe quedar relegada a la esfera privada. Vivió y murió demostrando que la fe debe influir en todas las dimensiones de la vida. La cultura popular también ha mantenido viva la memoria de Santo Tomás. Películas, obras de teatro y libros narran su vida, destacando el impacto de su coraje y determinación en un mundo hostil al mensaje del Evangelio. Para los jóvenes, el ejemplo de Santo Tomás Becket es una llamada a la búsqueda de la santidad, incluso en un mundo que a menudo valora el materialismo y la inmediatez. Nos recuerda que vale la pena vivir y morir por lo que es eterno. En la Inglaterra contemporánea, la memoria de Thomas Becket sigue siendo un punto de referencia para los debates sobre la fe,
la libertad y el poder. Sigue siendo un ejemplo de integridad moral en un panorama político a menudo desafiante. Sus reliquias, aunque dispersas o destruidas a lo largo de los siglos, siguen siendo un símbolo de resistencia y fe. El legado espiritual de Santo Tomás es inmortal, prueba de que el amor a Dios supera las limitaciones de la existencia terrena. La historia de Santo Tomás Becket también resalta la importancia del testimonio público de la fe. No se escondió ante la amenaza, sino que proclamó con valentía las verdades del Evangelio, incluso a riesgo de muerte. Su martirio fue un acontecimiento que marcó profundamente a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo. Convirtió su muerte en un acto de alabanza a Dios, impactando a las generaciones futuras de cristianos. La memoria de Santo Tomás Becket es un poderoso recordatorio de que la santidad es posible para todos los que ponen su confianza en Dios. Nos anima a afrontar nuestros desafíos con fe y perseverancia. Santo Tomás Becket, mártir y defensor incansable de la Iglesia, sigue inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Su vida y su muerte son testimonio de la fuerza del amor de Dios y del coraje necesario para seguirlo hasta el final.